Sigamos. Vamos a ver los límites iterados. Ya vimos límites por distintos caminos, ahora veamos iterados. Un caso particular de límites por distintos caminos son los llamados iterados. Esto es un caso particular de lo que acabamos de ver. Sea f una función que va de un dominio contenido de R2 a R, el punto AB que pertenece a D', ¿qué quiere decir este D'? Que es un punto de acumulación. Si existe G de I igual al límite cuando X tienda a, ¿sí?, de f en xy, y existe el límite cuando h de x tienda, h de x sea igual al límite cuando y tienda a b de f en xy, se define lo siguiente. L en xy, ¿sí? Fíjense que siempre voy a ir desde afuera para adentro. O sea, fíjense que acá tienen L de xy, entonces voy a tener el límite cuando y tiende a b, y después pongo el paréntesis, el límite cuando x tiende a de f en xy. Y esto va a ser g en y, que es lo que yo definí acá, ¿sí? Y L de y en ix va a ser, primero, el límite cuando x tiende a, fíjense que va desde adentro hacia afuera. Del límite cuando y tiende a b de f en xy. Y esto yo lo llamé un h de x, ¿sí? Y se llaman límites iterados o reiterados, así aparecen en algunos libros. Veamos un ejemplo. Entonces, sea f en xy igual a x menos y sobre x más y, calcular los límites iterados en el origen y el límite doble, ¿sí? Bien, entonces voy a calcular L de xy. Entonces, y tiende a 0, y acá voy a tener que x tiende a 0, ¿sí? Es lo que nosotros teníamos acá, x tiende a 0. Entonces, reemplazo la función, reemplazo cuando x vale 0, esto me queda menos y sobre y esto simplifico y me queda menos 1, ¿sí? El límite de una constante es la misma constante. Y el en y x también hago lo mismo, pero ahora primero va a tender x a 0 y después sí, ¿sí? Entonces acá reemplazo por y igual a 0, entonces acá simplifico, me va a quedar el límite cuando y tiende a 0 de una constante, que es 1, que es igual a 1. En consecuencia, como los iterados son distintos, yo puedo decir que el límite doble no existe. O sea, ¿qué me da esta condición? Son condiciones necesarias, pero no suficientes, ¿sí? Estas condiciones me dicen que si los límites iterados son distintos, entonces yo puedo asegurar la no existencia del límite doble. Veamos otro ejemplo. Calcular los límites iterados en el origen. ¿Puedo concluir algo acerca del límite doble? Veamos. Calculo los iterados, ¿sí? En este caso, fíjense, cálculo L de xy, primero y tiende a 0, y x tiende a 0, y me queda 0 sobre y al cuadrado, porque estoy reemplazando donde dice x por 0, ¿sí? Y L en ix, estoy reemplazando, ¿quién? Fíjense, L en ix, el límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0 de x a la cuarta sobre x cuadrado más y cuadrado. Reemplazo acá igual a 0, ¿sí? Y me queda x a la cuarta sobre esto. ¿Puedo simplificar? Sí. Entonces el límite me queda 0, ¿sí? Como los iterados son iguales, yo no puedo asegurar nada de la existencia del límite doble, ¿sí? ¿Cuándo yo puedo asegurar? Cuando los límites iterados son distintos. Bien. Veamos un ejemplo, otro ejemplo. Dada la función esta, calcular los límites iterados, y si el límite doble para calcular L de xy, debemos aplicar la definición del mismo, ¿sí? Bien, o sea, dada esta función, yo tengo que calcular los iterados y el límite doble. Entonces voy a calcular L de xy, ¿sí? Fíjense, L de xy calculo, primero estoy calculando los iterados, el límite cuando y tiende a 0 de el límite cuando x tiende a 0 de todo esto, ¿sí? Entonces, cuando x tiende a 0, fíjense, esto tiende a infinito, o sea que este coseno, esta función coseno, no existe. Es como que se oscila, se va acercando, se vuelve como loca el coseno cerca del origen y no va a existir, ¿sí?
Entonces el límite, esto no existe, por lo tanto, todo esto no va a existir. Muy bien. Entonces se concluye que L de XY no existe. De igual manera se puede analizar L en X, en L en IX, ¿sí? Sin embargo, sí existe el límite doble. ¿Por qué? Porque acuérdense que el seno y el coseno son funciones que son acotadas entre -1 y 1. Esto seguramente oscila entre, es una función acotada, ¿sí? Oscila entre -1 y 1, ¿sí? Entonces, esto tiende a 0 por una función que está acotada, seguramente va a tender a 0, independientemente de que los iterados no existan. O sea que si los dos iterados no existen, no puedo decir nada acerca del límite doble, porque yo lo puedo calcular de entrada y sí existir, ¿sí? Bueno, entonces ahí podemos concluir que no existen los iterados, pero sin embargo existe el límite doble. Veamos algo bien importante que lo puse acá para ustedes. Los límites iterados solamente nos ayudan a decidir cuando el límite doble no existe. Si existe uno el iterado y el otro no existe, no puedo decir nada acerca del límite doble. Si existe el límite doble y existen los iterados y además son todos iguales, bueno, ahí yo sí puedo decir que el límite doble existe, ¿sí? Si no existe los iterados, como es el caso que vimos recién, no puedo decir nada acerca del límite doble. Pero si existe L de XY y existe L de X y son distintos, yo ahí, feliz de la vida, puedo decir que no existe el límite doble. Vamos a ver una condición suficiente, que es el cálculo de límites dobles mediante el uso de coordenadas polares. Bien, fíjense, si ustedes se acuerdan un poquito de trigonometría, acá yo tenía un ángulo phi, un rho, que en este caso vendría a ser radio, y tenía un punto x. X era igual a rho coseno de phi, que es lo que ustedes veían acá, el coseno, y al seno lo veían acá, ¿sí? Entonces, si yo utilizo Pitágoras, me va a quedar, esto es x, ¿sí? X al cuadrado más y al cuadrado igual a rho al cuadrado. Y de ahí puedo despejar rho, que es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. El cambio en coordenadas polares nos ayuda a estudiar la existencia del límite doble. ¿En dónde? En el origen, solo en el origen, ¿no? Que xy tiende a 0, 0, entonces rho tiende a 0. ¿Por qué? Si xy tiende a 0, 0, lo miran acá. Tiende a 0, 0, quiere decir que acá voy a reemplazar el 0, 0. Entonces rho también va a tender a 0. Y esto lo vamos a trabajar de esta manera. El límite cuando xy tiende a 0, 0 de f en xy va a ser igual al límite cuando rho tiende a 0 de f en rho coseno de phi, rho seno de phi, ¿sí? Tomando coordenadas polares, vayamos todos los puntos del entorno, es decir, vayamos todos los caminos que nos podamos imaginar. Por eso este método es el que más se acerca. Sin embargo, este método no es del todo estricto, pero así lo vamos a considerar nosotros. Vamos a calcular el límite en coordenadas polares, utilizando este ejemplo. Bien, fíjense que yo tenía el límite cuando rho tiende a 0 de f de rho coseno de phi, rho seno de phi. Reemplazamos en la función donde dice x, siempre vamos a reemplazar por rho coseno de phi. Donde dice y, vamos a reemplazar por rho seno de phi. Y se tienen que acordar una propiedad bien importante que ustedes ya conocen, que x, que es coseno cuadrado más seno cuadrado, me da 1. ¿De acuerdo? Bueno, reemplazo acá, donde dice x, reemplazo rho coseno de phi, me queda rho a la cuarta, coseno a la cuarta de phi, y acá abajo también reemplazo, esto me queda el cuadrado más esto al cuadrado. Puedo sacar factor común, ¿sí? Pero acá yo les dije que se acuerdan de esta propiedad que me da 1. Simplifico, simplifico y acá me queda esto. Y me da 0, ¿sí? Acuérdense que esto yo ya lo había calculado anteriormente, ¿sí? L de xy y L de x era igual al límite doble y me daba 0, ¿sí? Entonces, está. Veamos la relación que existe entre los límites dobles y las coordenadas polares, ¿sí? LP yo lo voy a llamar al límite por coordenadas polares. Si el límite por coordenadas polares me da una constante cualquiera, entonces el límite doble existe y es igual a ese
a esa constante, ¿sí? Esa constante me refiero a que puede ser cualquier número, ¿no? Si el límite por polares queda dependiendo de algún ángulo, entonces el límite no existe. Supóngase que acá me hubiese quedado, qué sé yo, supóngase que acá me hubiese quedado rho a la cuarta coseno de phi acá. En vez de quedar rho al cuadrado coseno a la cuarta de phi, me hubiese quedado solamente coseno a la cuarta de phi. Entonces ahí va a depender del valor que yo le dé a phi. Para distintos valores de phi, yo voy a tener distintos valores de límite. Entonces ahí puedo decir que el límite no existe, porque ya no va a aparecer el rho ese acá, ¿sí? Bien. Si el límite por polares me da infinito, entonces el límite doble ya puedo decir que no existe, ¿sí? Bien. Y con eso vamos a terminar. Nos vemos la clase que viene.